Sí se puede, era el grito de guerra de la concentración que tenía lugar el pasado viernes en Sevilla contra los desahucios. Saludos y bienvenidos a Izquierda Unida. Convocaba el pasado viernes a las puertas de la subdelegación del Gobierno de Sevilla una concentración para exigir la retirada del recurso presentado por el Gobierno central contra el decreto antidesahucios. Es 15 de julio, en más temas del día que le detallamos en titulares. Aral será sede Praxis 2013 tras el convenio firmado con la Diputación de Sevilla. El Gobierno central presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar frenar el decreto ley que elaboraba la Junta de Andalucía contra los desahucios. Ante esta situación, Izquierda Unida convocaba una concentración el pasado viernes a las puertas de la subdelegación del Gobierno para exigir la retirada de este recurso que la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, cree que es cruel para el derecho humano. Sí, efectivamente, vivimos unos tiempos convulsos, unos tiempos en los que diariamente estamos viendo muchas injusticias sociales, ¿no? De paro, de vivienda, de desahucio, de recortes en educación, de recortes en sanidad. Muchos temas por los que hay que organizarse y por los que hay que luchar. Y el viernes pasado tocaba la vivienda. Tocaba la vivienda porque ante la realidad de los desahucios, 80.000 desahucios en Andalucía desde el 2007 hasta aquí, no podemos permanecer callados, nos tenemos que organizar y tenemos que defender una alternativa ante los 80.000 desahucios, que ya digo que es un drama que se viene a enmascarar detrás de los números, pero es un drama muy cruel, ¿no? Una persona puede quedarse parada y cobrar el paro teniendo la esperanza de buscar trabajo, se le puede agotar el desempleo y aún así puede mantener la esperanza de seguir buscando trabajo, pero a aquella persona que recibe una orden por un juzgado de un desahucio de tu casa, ¿no? Que te quitan pues tu ámbito familiar más íntimo, ¿no? Como puede ser tu hogar, sin ningún tipo de alternativa que directamente a la calle, es uno de los dramas más crueles que estamos viendo ahora mismo, ¿no? En la sociedad española, ¿no? Y ante eso la Junta de Andalucía dice que la administración no puede hacer como hasta ahora de permanecer simplemente como un espectador ante una situación de conflicto entre una persona que no puede pagar el alquiler y el banco, ¿no? Hasta ahora, desgraciadamente, la administración en España ha jugado ese papel, ¿no? de indiferencia, es decir, bueno, aquí hay un contrato firmado entre una persona que paga su hipoteca todos los meses y un banco que en su día le adelantó el dinero, y la administración ahí no se mete, ¿no? Y como digo, la Junta de Andalucía es la primera administración en el Estado que dice que como que no es lo mismo el desahuciado, las familias que se quedan sin pared y sin techo, que los bancos, que son especuladores, que son entidades que juegan a sacar negocio de las viviendas, entidades que ya hace un par de años, cuando se planteó el rescate de los bancos, se le otorgó por parte del Estado 250.000 millones de euros en ayuda, y entidades en las que ya se ha posicionado la administración y que los ha intentado rescatar en más de una ocasión, ¿no? Nosotros decimos el gobierno de este país se caracteriza, es un gobierno que se caracteriza por rescatar bancos, cuando lo que tiene que hacer es rescatar a las personas que lo están pasando mal, ¿no? Pues la Junta de Andalucía, en lugar de seguir jugando el mismo papel que el gobierno central, dice que no es lo mismo, que no son igual los desahuciados que los bancos, y hay que tomar partida. Y la Junta de Andalucía toma partida en favor de los desahuciados, de los pobres, de los parias, de los que la orden judicial los está mandando, aún no sabemos qué es, porque no saben si lo está mandando bajo un puente, si lo está mandando a vivir debajo la calle, a casa de familiares. Y ante eso, pues la Junta de Andalucía se moja y saca un decreto ley que viene a posicionarse con los desahuciados, que sigue su trámite en el Parlamento andaluz para convertirse en ley, y que plantea unas medidas muy concretas para evitar pues estos dramas sociales. La primera de ellas es
que la Junta de Andalucía dice que a aquella familia que se encuentre en situación de exclusión social a las puertas de un desahucio, la Junta de Andalucía puede decretar la expropiación del uso, no la expropiación de la vivienda, sino del uso de la vivienda a lo largo de 3 años. Pero solo plantea esa expropiación a los bancos que sean de propiedad, a las viviendas que sean de propiedad de bancos, ¿no? Y de grandes inmobiliarias. A cualquier particular no, sino a aquellas viviendas, aquellos pisos que estén en propiedad de los grandes bancos y de las compañías, grandes compañías inmobiliarias que son las que están utilizando la vivienda como negocio y no como un derecho fundamental, como dice la Junta de Andalucía, que en ese decreto que hay que entender la vivienda, ¿no? Las que están especulando, las entidades que están intentando sacar el máximo beneficio de la vivienda a costa de lo que sea, a costa de desahucio, a costa de dramas sociales como lo que estamos viendo. Entonces la Junta de Andalucía, en primer lugar, dice a aquellas personas, a aquellas viviendas, a aquellas familias, que se encuentran en una situación de extrema necesidad social, la Junta interviene expropiando el uso de la vivienda hasta 3 años. 3 años, que es un plazo que la Junta pues entiende más o menos lógico para que esa familia pues vuelva a levantar cabeza y vuelva a retomar pues sus compromisos en la vida, ¿no? Desde luego, lo que poca esperanza le estamos dejando a una familia que directamente la estamos tirando a la calle, ¿no? Después, por otro lado, la Junta de Andalucía pues también en ese decreto plantea que a los bancos, a estas entidades que tienen muchas viviendas, hay en Andalucía 700.000 viviendas vacías, ¿no? Hay que fijarse en esos datos, ¿no? 80.000 desahucios del 2007, pero es que tenemos 700.000 viviendas vacías, la gran mayoría de ellas en manos de la banca. Bueno, pues esos bancos que tienen tanta cantidad de stock de viviendas vacías en propiedad que no pueden vender evidentemente a los precios a los que quieren vender, ¿no? La Junta les obliga a ponerlo en alquiler, a ponerlo en un uso esas viviendas, o bien en alquiler o que la vendan, ¿no? Las obliga a vender. Y le puede poner multas de hasta 9.000 euros por aquellas viviendas que están en desuso, porque la vivienda se hace para poderla habitar, pero tener viviendas vacías con el único objetivo de que si tengo muchas viviendas vacías el precio de la vivienda se mantiene, porque si saco todas esas viviendas al mercado el precio baja, pues esos son motivos especulativos y no podemos permitir que prevalezcan esos intereses especulativos frente a los intereses de la gente que necesita vivienda para vivir, ¿no? Y después, por otro lado, pues también el decreto plantea una serie de incentivos para los particulares, ya estamos hablando de los dueños de viviendas particulares, no de los bancos, para que pongan esa vivienda en alquiler, ¿no? Parece que este decreto no le gusta al gobierno del PP, este decreto ley no le gusta al gobierno de Bruselas, y desde el primer momento que este decreto pues da a luz, pues se está intentando paralizar por parte de las diferentes administraciones que defienden que todos somos iguales, que es lo mismo una familia que no tiene para pagar su alquiler o su vivienda que un banco, y que dicen que las administraciones pues simplemente podemos jugar un papel de árbitro ante ese juego, pero que no podemos defender ninguna de las dos partes. Entonces hay un constante acoso a ese decreto. Ha habido varios intentos por parte del gobierno central, se comentaba en la prensa de que podía recurrirse ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, para que todo el mundo nos entienda, es un tribunal que tiene el Estado español, que hay en España, que viene a resolver los posibles conflictos de competencias que hay entre el Gobierno de Madrid, el Gobierno central y las comunidades, ¿no? En este caso, el Gobierno de Madrid entiende que la Comunidad Autónoma de Andalucía pues ha legislado, ha utilizado decreto para meterse en competencias de Madrid, no de Andalucía, ¿no? Porque el Estado se organiza por competencias, pues en Andalucía tenemos las competencias de sanidad, educación, el tema de la Policía Nacional, pues de Madrid, el Ejército de Madrid. Bueno, pues dice el gobierno de Rajoy que este decreto se mete en sus competencias, ¿no? Y ha amenazado en varias ocasiones en llevarlo al tribunal. Esto se concreta en un acuerdo del Consejo de Ministros y la semana pasada pues se termina poniendo ya el recurso del Tribunal Constitucional. Recurso que conlleva la paralización del decreto ley y conlleva que las familias a las que se le estaba intentando solucionar este problema,
Recordemos que llevamos poco tiempo con el decreto, creo que todavía no llevamos al mes. Hasta ahora eran 9 familias las que se habían conseguido paralizar el desahucio con el decreto. También tenemos que recordar que antes del decreto ya la Junta montó unas oficinas de apoyo a los desahuciados que en 3 meses llegó a paralizar 1000 desahucios en Andalucía. Por poner un referente, la plataforma Afectados por la Hipoteca, una organización que es ejemplo de lucha a nivel estatal, que está paralizando cientos de desahucios en toda España, con escraches, con movilizaciones, con concentraciones en las puertas de los desahuciados. Esa organización que está marcando el camino de la lucha en el tema de la vivienda en España ha conseguido hasta el día de hoy paralizar 725 desahucios. 725 desahucios. El poder paralizar desde la Administración de Andalucía 1000 desahucios simplemente con la oficina de afectados por la hipoteca, la oficina de desahucios que está montando la Junta de Andalucía, nos llega a hacer ver el potencial que podríamos desplegar si ponemos la Administración a servicio de los débiles, a servicio de los desahuciados. Por eso el camino que tomó en su día la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, creando las oficinas de vivienda a nivel provincial y ahora con el decreto, es un camino a seguir, un referente a seguir en toda Europa, en la lucha por la defensa de la vivienda como un derecho básico, universal del ser humano, frente a la derecha, frente a la vivienda como un negocio, como una mercancía en el que unos pocos pues vienen a lucrarse, ¿no? Y ante eso, ante la última del Gobierno central, que quiere paralizar este decreto ley, que ya digo, se está tramitando en el Parlamento y que terminará aprobándose como una ley, yo creo que la gente de abajo, los trabajadores, los que tenemos familiares que lo están pasando mal, los que formamos parte de la clase obrera, la clase trabajadora, de las clases humildes, que somos los principales afectados por esta política de vivienda de negocio, no podemos permanecer impasibles. Tenemos que, como siempre decimos, organizarnos y responder. Y desde Izquierda Unida de Andalucía estamos haciendo una campaña para dejar bien claro que, para en primer lugar, mostrar nuestro rechazo a esa actitud del Gobierno Central de Madrid, que se ha posicionado frente a los bancos en vez de posicionarse frente a los parias, frente a los desahuciados, frente a los débiles. Porque nosotros entendemos que los gobiernos, los estados, están para intentar favorecer a las capas más humildes, para intentar favorecer a los que desgraciadamente han nacido en una capa social más débil, a la que hay que darle una educación pública, una sanidad pública, en el que hay que favorecer el derecho a vivienda, y no para que defiendan los intereses de la banca, de los especuladores y los que han nacido ya en unas clases sociales en las que no le hace falta un empujoncito por parte del Estado. Por eso estamos haciendo esa campaña. Por eso convocamos el viernes pasado a las capitales de provincia, el viernes a las 12 en las capitales de provincia, a manifestarnos en las subdelegaciones del gobierno, para dejarle bien claro al gobierno central que ese no es el camino, que no obstaculice las competencias propias de la Junta de Andalucía para defender a los desahuciados en Andalucía, y que lo que tiene que hacer es más bien todo lo contrario, aprobar una ley hipotecaria más justa, que quite los límites de suelo de las hipotecas, y que se posicione con quien se tiene que posicionar un Estado, que es con los débiles, a los que les tiene que pegar un empujoncito. Sí, efectivamente, nosotros tuvimos la suerte ahora 2-3 semanas de tener aquí la visita a la consejera de Vivienda, que vino a formular la firma, ¿no?, del convenio en defensa de la vivienda. Lo firmaba junto con el alcalde, un convenio que nos permite al ayuntamiento pues poder participar y poder asesorar a nuestros vecinos a través de esas oficinas que comentábamos antes de ayuda a los desahuciados. El hecho de que el gobierno del PP haya puesto ese recurso de en el constitucional del decreto de vivienda no paraliza es la firma de ese convenio. El convenio que firmó la consejera con el alcalde sigue perfectamente estando en vigor, que el convenio no viene a decir que la Junta de Andalucía pone a disposición de los ayuntamientos por una serie de personas que conocen el contenido de la ley hipotecaria, que pueden asesorar a los vecinos para intentar evitar la mayor posible esa posible estafa que nos ha ocurrido a muchos cuando hemos ido a adquirir una vivienda y nos han puesto un techo suelo y estamos pagando más hipoteca a la que corresponde, y la que está significando y la que está haciendo que se te produzcan esos desahucios.
Ya digo, eso sigue completamente en vigor, pero también tuvimos la suerte de hace aproximadamente un mes de tener también aquí en el pueblo la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, que es una de las redactoras de ese decreto y la que nos explicaba artículo por artículo lo que va a suponer el decreto y por qué la Junta de Andalucía tiene que posicionarse con los débiles y con los desahuciados. Ese es el decreto en el que se queda paralizado por esa apelación al Tribunal Constitucional, pero sí tenemos que decir que la Junta de Andalucía tiene las ideas claras, que si el gobierno de Rajoy tumba el decreto ley, la Junta de Andalucía intentará buscar otras fórmulas jurídicas a través de leyes tramitadas a través del Parlamento, dándole otro nombre, dándole las vueltas que haya que dar las vueltas, pero hay que buscar las herramientas jurídicas para posicionarse con el boletín oficial de la Junta de Andalucía en la mano, utilizando la fuerza legal que tiene la Junta de Andalucía para posicionarse con los desahuciados, y que seguiremos en esa lucha desde la Junta de Andalucía y desde las calles, porque fue el principio, lo del viernes pasado, el viernes a las 12, esas concentraciones de cargos públicos, donde aquí pues fue el alcalde y otros concejales y también miembros de Izquierda Unida. Fue el principio de una campaña de movilizaciones que Izquierda Unida está planteando no solo a nivel andaluz, sino a nivel estatal, porque este decreto es un referente en toda Andalucía, marca el camino por la lucha antidesahucio en toda España. Y bueno, que seguiremos aquí, ya os comunicaremos próximas movilizaciones y próximas convocatorias. Y dejamos a un lado el tema de la vivienda para hablar de otro problema que atañe en estos momentos gravemente a la sociedad. Hablamos del empleo y en concreto del paro juvenil. La Delegación de Desarrollo, a través de la firma del convenio que hacía el Ayuntamiento de Aral con la Diputación de Sevilla, será sede Praxis 2013, un proyecto que apuesta por la formación e inserción de los jóvenes recién titulados al mercado laboral. Sí, efectivamente, nosotros tenemos la suerte este año de ser pueblo Praxis. ¿Y eso qué significa? Eso significa que este programa, que se llama Praxis, un programa que hace Diputación de Sevilla, es un programa que viene a constituir una serie de red de asesores, red de grupos de asesores en los diferentes territorios, para asesorar a las empresas de la localidad, tejido productivo de la localidad, para mejorar pues su producción, ¿no? Desde asesoramiento contable a asesoramiento en prevención de riesgos laborales, a cómo mejorar tu herramienta web, tu página web para poder vender más y mejor, en fin, adentrarse dentro de la realidad de las empresas de la localidad para mejorar su gestión, para mejorarlo tecnológicamente y desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de ser pueblo Praxis, como decía antes, porque ya el Praxis, este programa, es la tercera edición que se hace del programa y es la primera vez que vamos a tener oficina en la localidad, en Aral, ¿no? Es un programa que hace Diputación de Sevilla, y Diputación de Sevilla prácticamente la desarrolla desde el principio hasta el final. Simplemente los pueblos lo único que hacemos es llegar a un acuerdo con ellos, una especie de convenio en el que los ayuntamientos pues cedemos parte de nuestras instalaciones a la Junta. Concretamente aquí hace falta que se instalen 6 trabajadores, 6 personas para desarrollar esta oficina. Pues hacemos un convenio entre el ayuntamiento y la Diputación de Sevilla en el que el ayuntamiento le cede 6 puestos de trabajo, 6 huecos, 6 mesas con 6 ordenadores, ¿no? Y ahora el resto, yo digo, del principio hasta el final de la gestión del programa lo desarrolla Diputación de Sevilla. Diputación de Sevilla hace una selección en toda la provincia de 158 titulados universitarios que estén desempleados, con un determinado perfil, ¿no? Pues desde ingenieros agrónomos, grados en administración y dirección de empresas, grados en turismo, y una vez que tiene seleccionado esos 158 jóvenes recién licenciados en toda la provincia, los va repartiendo por cada una de las oficinas, ¿no? Y concretamente aquí en la oficina de Aral pues va a estar este grupo de técnicos para asesorar a las empresas de Aral desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, y concretamente pues aquí vamos a contar con un graduado en turismo, un graduado en administración y dirección de empresas, un ingeniero agrónomo, un ingeniero industrial, un ingeniero informático y un ingeniero de telecomunicaciones, ¿no? Este grupo de jóvenes pues se está ya moviendo, se está dirigiendo a las diferentes empresas de la localidad, pues para decirle, mira, que tiene aquí un servicio gratuito que pone Diputación a su servicio para mejorar su gestión.
La energía solar térmica es ya una realidad, una manera de contribuir en la mejora del medio ambiente. Ginisol es una empresa con más de 25 años de experiencia, dedicada al montaje industrial y doméstico. Ginisol, instalación, distribución y mantenimiento de equipos solares. Ginisol, empresa acreditada por la Junta de Andalucía, en calle Carmona 24, teléfono 639-750-163 o en nuestra página web www.ginisol.es. Araal. En JJJ e Hijos Materiales de Construcción y Saneamientos hemos ampliado nuestra oferta en azulejos, pavimentos, saneamientos y chimeneas. Ahora también muchos más artículos para su jardín. JJJ e Hijos, antigua carretera Sevilla-Málaga, kilómetro 46500. Araal. Cadena Dial Europa, 99.0. Ferca es una ferretería industrial y doméstica donde todo lo que busques lo encontrarás, desde un tornillo a la maquinaria más avanzada. Promoción en productos e utensilios para piscinas, mallas de sombra y de cerca, mobiliario de jardinería. Ferca, en calle Málaga 6, Araal. La energía solar térmica es ya una realidad, una manera de contribuir en la mejora del medio ambiente. Ginisol es una empresa con más de 25 años de experiencia, dedicada al montaje industrial y doméstico. Ginisol, instalación, distribución y mantenimiento de equipos solares. Ginisol, empresa acreditada por la Junta de Andalucía, en calle Carmona 24, teléfono 639-750-163 o en nuestra página web www.ginisol.es. Araal. Hasta aquí nuestro informativo. Volvemos mañana a las 9 aquí a 8 Sur al canal 39 de la TDT. Que sean felices.